Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Le damos las gracias al Señor, bendecimos su santo nombre, glorificamos el poder de Dios porque nos permite un día más de vida. Y qué bueno, querido hermano, porque estamos aquí para meditar la palabra de Dios una vez más, sabiendo que Dios nos permite tener unos oídos para escuchar y un corazón para atesorar la palabra. Y en el evangelio de este día, hoy el Señor nos va a decir que el reino de Dios ya está entre nosotros, que el reino de Dios es accesible, aunque a veces no se note, pero es accesible a todos y ya actúa. Y se los vamos a decir por qué medio. El evangelio de este día está tomado de San Lucas en el capítulo 17, versículo 20 al 25. San Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 25. Y lo vamos a hacer todo diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, le respondió: la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá, véanlo aquí o allá, porque miren, el reino de Dios ya está entre ustedes. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Y les dirán: véanlo aquí, véanlo allá. No vayan ni corran detrás, porque como el relámpago fulminante que brilla en un extremo o otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este momento vamos a pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé su sabiduría, que nos dé el discernimiento para meditar esta palabra. No como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos esta oración que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos este nuevo día, hoy jueves eucarístico, a la reflexión del Evangelio que está tomado de San Lucas. Siempre es una continuidad que estamos llevando en la guía litúrgica que nos presenta la iglesia de San Lucas. Hoy vemos, querido hermano, ayer veíamos los 10 leprosos. Ayer veíamos cómo estos 10 leprosos en el camino fueron sanados, pero solo uno de ellos tuvo la capacidad de entender que debía de glorificar y agradecer a Dios por la obra realizada en él. Ahora vemos que
los fariseos le van a hacer una pregunta a Jesús. Porque los judíos, incluso hasta el día de hoy, siguen esperando al Mesías. Porque no supieron, incluso Jesús se lo enrostró en sus caras cuando les dijo que Dios los había visitado y no habían reconocido el tiempo de la visita de Dios. Hoy vemos la pregunta que van a hacer ellos, los fariseos, que cuándo llegaría el reino de Dios. Porque los judíos esperaban el reino de Dios como un reino humano, un reino de poder, bueno, es un reino de poder, pero ellos lo esperaban como un reino de poder de este mundo, de guerras, de ejército, así lo esperaban ellos. Y ellos no fueron capaces de entender de cómo se iba a manifestar el reino de Dios en medio de ellos. Y es terrible también para el día de ahora que nosotros que tenemos la palabra de Dios, tenemos la iglesia como maestra que nos guía en nuestro peregrinar por este mundo, no sepamos acoger el reino de Dios. El reino de Dios es Jesús mismo encarnado, enviado a morir y a resucitar para darnos vida eterna. Y siempre cuando se nos toca de hablar de Jesús, mucha gente como que no les impacta en su corazón saber que Dios se sigue manifestando. Dios, como les decía al principio, sigue enviando su reino todos los días de nuestra vida y de muchas maneras. Y esta pregunta, oiga bien cómo se la hacen los fariseos. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, le respondió: la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá, véanlo aquí o allá, porque miren, el reino de Dios ya está entre ustedes. Nos quedamos aquí. Ellos lo querían ver como un reino, les dije al principio, de poder, de guerras, de un reinado con ejército. Mas en cambio, Jesús se los aclara. Miren, el reino de Dios no se producirá aparatosamente. La venida del reino no se producirá aparatosamente, ni se dirá, véanlo aquí o véanlo allá. Mas en cambio Jesús les dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Cómo nosotros podemos entender esta lectura de ahora? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros nos debe motivar ahora a nosotros pensar en el reino de Dios? Pero no solo pensar en el reino de Dios, sino ver las exigencias del reino de Dios. El reino de Dios necesita de ciertas características que nosotros debemos de entender. Porque el reino de Dios no va a hacerse plenitud en nuestras vidas si nosotros mismos, primero, no abrimos la puerta para que pueda entrar a nuestra vida. Y le podamos decir, entra en mi corazón, entra en mi vida para que el reino de Dios tenga efectividad en cambios concretos, en cambios que puedan notarse ante los demás. El reino de Dios está, dice Jesús, ya entre ustedes. ¿Y qué efecto hace el reino de Dios en nosotros? Esa es la pregunta que nos debiéramos de hacernos cuando nosotros vamos a la Eucaristía. Cuando vamos a recibir el reino de Dios por medio de la Eucaristía en la Santa Misa, ¿qué efecto hace en nosotros? ¿Hace efectos de cambios en nuestra vida? Hagámonos la pregunta, porque uno de los requisitos para que el reino de Dios pueda notarse en nosotros, pueda verse en nosotros, es que tiene efecto de cambios en nuestra vida. Número 2, cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, es capaz de transmitirse a los demás. Saliendo de misa, yo me recuerdo las palabras que dice el sacerdote cuando termina la misa y nos da la bendición.
y nos dice, vayan y compartan lo que hoy han recibido. Si hemos recibido el reino de Dios, si lo hemos hecho nuestro, el reino de Dios, vamos a ser capaces de hacérselo llegar a los demás con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, con nuestra transformación en nuestras vidas y la vida de nuestra familia. Esos son los efectos que hace el reino de Dios. El reino de Dios ya está entre ustedes. Ahora bien, la palabra de Dios también no solo va a hacer cambios, el reino de Dios. Ahora nosotros nos debemos de preguntar, ¿cómo viene el reino de Dios? Ya les dije, una de las formas en las que está entre nosotros, se ha quedado entre nosotros el reino de Dios, es por medio de la Eucaristía. Pero el reino de Dios se hace Jesús presente en el verbo que es la palabra. La palabra o la lección divina que la iglesia nos presenta todos los días de nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros meditamos la palabra de Dios? Si el reino de Dios ya está entre nosotros, nos va a nacer, nos va a impulsar, nos va a motivar de estar en una unión con ese reino de Dios por medio de la palabra. Es importante que podamos tener nosotros todas las versiones de la Biblia, pero de nada serviría tenerlas si no lo hacemos una comunión, si no hacemos una intimidad con la palabra. El reino de Dios, dice Jesús, ya está entre nosotros. El reino de Dios ya está entre ustedes. Y Él se hace presente por la Eucaristía, por la palabra de Dios. Se hace presente, se hace visible el reino de Dios. Se hace oíble el reino de Dios. Si no podemos leer, también podemos escuchar el reino de Dios que viene a nosotros todos los días de nuestra vida. Número 3. El reino de Dios se manifiesta, si ustedes ven desde las primeras comunidades, desde los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:42, dice que ellos tenían un mismo pensar, un mismo sentir. Por medio de la vida de comunidad, se hace presente el reino de Dios. En todas partes donde vayamos, en toda parroquia donde estemos, hay una comunidad donde el reino de Dios se hace visible y se hace presente. Donde nosotros los podemos hacer partícipes de ese reino de Dios y hacerlo nuestro. Número 4. El reino de Dios se hace presente por medio de las necesidades de mi hermano. Por medio del que sufre. A eso el Papa Francisco le llama tener un encuentro con el otro, con el que sufre, con el Cristo sufriente, con el Cristo herido. Por medio del hermano, el reino de Dios se hace presente. Ese hermano que un día te llega a ti o a mí a decirte préstame, dame de comer, o aunque no los pida, pero sabemos que tiene necesidad, allí está presente el reino de Dios. El reino de Dios, dice Jesús, no se va a presentar aparatosamente. El reino de Dios es una forma muy sencilla, donde se hace visible, se hace presente. También el reino de Dios se hace presente por medio de la jerarquía de la iglesia. El Papa Francisco, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Ahí se hace visible, se hace presente el reino de Dios. Todos los días cuando se celebra la Eucaristía, se hace visible el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el paso nuestro? Les decía al principio, no sé si se les olvidó, es abrir nuestro corazón. Porque el Señor no va a llegar donde nadie lo invita. El Señor no va a entrar donde nadie le abre la puerta. El mismo Apocalipsis dice, mira que estoy a la puerta. Si alguien, yo toco, si alguien me abre, yo entraré, cenaré con él y me quedaré con él. Ese es el reino de Dios. El otro paso es, dice Jesús ya a sus discípulos, días vendrán en que desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán.
Esto Jesús se los estaba ya adelantando, que en el tiempo en el que Jerusalén iba a ser asediada, Jerusalén iba a ser invadida, iban a ser desterrado el pueblo de Israel. Y es donde allí Jesús les está profetizando. Días vendrán en que desearán ver un día del Hijo del Hombre. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas en nuestros tiempos? Van a haber días, querido hermano, donde se nos deseará que alguien se nos predique la palabra de Dios. Va a haber días, querido hermano, en el cual la palabra de Dios, bueno, ya en muchos países es censurada. La palabra de Dios, hay muchos misioneros que tienen que esconderse, huir para no ser martirizados. En otros países son martirizados por predicar la palabra de Dios. Aprovechemos este momento que hoy se hace presente el reino de Dios. De una forma sencilla, de una forma humilde, el reino de Dios ha venido a nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón. Número 2, de todos los pasos que hemos leyendo, en el resumen del texto, el paso número 2 es que el reino de Dios no sea temporal en tu vida, ni en mi vida. No sea nomás cuando yo estoy enfermo. No sea nomás cuando yo estoy pasando una crisis o una necesidad. El reino de Dios tiene que ser permanentemente en mi vida. Porque Dios ha venido para darnos la vida y una vida en abundancia. Y esta vida, tú y yo no la podemos dejar a un lado o desperdiciarla hoy que tenemos la oportunidad. Tal vez porque ya hemos salido de aquella dificultad, hemos salido de aquel problema y nos hemos olvidado del reino de Dios. El reino de Dios es Jesús. Ya se lo dijimos cómo viene, cómo se hace presente, cuáles son las actitudes nuestras. Y por último, pidámosle al Señor que el reino de Dios siempre reine en nuestros corazones. Ese reino que nos trae la paz, que nos trae el amor, que nos trae la justicia, que nos trae la libertad, que siempre esté presente en cada corazón de nosotros. Y que el Señor, por medio de la intercesión de nuestra Madre Santísima, nos ayude siempre a poder anhelar, desear que se haga presente el reino de Dios en mi persona, en mi familia, en mi parroquia, en mi comunidad y en el hermano que Dios me pone en el contorno de nuestra vida. Que el Señor pues nos dé la fuerza por medio de la intercesión de nuestra Madre Santísima para seguir adelante haciendo nuestro el reino de Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Recordándoles también que todos estamos invitados a participar de la gran fiesta que tenemos este fin de semana, este domingo. El grupo de oración, el amor de Dios, querido hermano, está cumpliendo 43 años. Mi grupo de oración que yo pertenezco, que un día que vine de mi país, El Salvador, lo primero que le dije al Señor, Señor, yo quiero incorporarme a un grupo de oración. Y ya hoy en octubre yo tuve 17 años de estar perseverando y sirviendo en mi grupo de oración. Y para mí, mi comunidad es mi familia. Y estamos de fiesta. Todos somos invitados, hermano, este domingo a partir de las 2 de la tarde en el gimnasio de la parroquia San Marco Evangelista. Vengan, alegrémonos la alegría de haber fundado un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica en nuestra parroquia San Marco Evangelista. Que Dios nos dé la vida para que el domingo, si Dios permite, nos podamos ver. Comparta el evangelio por medio del Facebook, por favor, seamos esos misioneros en la fiesta, el aniversario, ¿verdad? Va a estar hermosísimo este domingo. Compartamos, ¿verdad? La noticia para que todos podamos estar también. Les pido que compartan el evangelio, compartan por medio también no solo del Facebook, sino que también se suscriban. Estamos en la página de YouTube. Por medio de el nombre van a aparecer por José Ayala, ahí van a una imagencita de Jesús. Nos pueden hacer el favor de suscribirse en la página de YouTube para así poder llegar más lejos evangelizando por medio de las redes sociales.
Y nos preguntarán, bueno, ¿y el hermano por qué está meditando hasta esta hora el evangelio? Estamos trabajando, hermano, de noche en nuestro trabajo porque somos también personas que tenemos que ir a buscar el pan de cada día. Y nos ha tocado trabajar de noche, toda la noche. Dormimos un rato, pero aquí estamos para alimentarnos de la palabra de Dios, del reino de Dios que es Jesús. Bendiciones, hermano. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.